Saludos, feliz día para todos. De parte del equipo de Deltasoft le damos la bienvenida a este tutorial del módulo médico del sistema profesional Urano. En este video vamos a conocer todo lo relacionado con el área médica del sistema Urano para manejo de atenciones primarias, para manejo de consultorio, cómo podemos construir la historia de un paciente, cómo podemos configurar de qué manera se va a visualizar nuestro informe médico dentro del sistema y todas las herramientas que nuestro sistema Urano le ofrece a su consultorio médico o su atención primaria para el control digitalizado de las historias y del manejo de pacientes. Vamos a ingresar nuestras credenciales, nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Vamos a ingresar al sistema presionando el botón aceptar. Y inmediatamente de esta forma el sistema va a reconocer quién es el usuario que está ingresando y a través de sus credenciales le va a asignar los permisos que tiene dentro del sistema, que puede hacer y que no puede realizar. Del mismo modo, cuando un usuario que ingresa al sistema es un médico, vamos a visualizar una serie de cambios con respecto a los usuarios convencionales. Una de ellas es que automáticamente cuando entramos al sistema con un usuario médico, el sistema nos va a mostrar todos los pacientes que tenemos agendados para el día que estamos ingresando. Del mismo modo vamos a poder pasear dentro de la agenda, vamos a poder ver todas las otras citas que podamos tener agendadas, los diferentes pacientes que vamos a tener agendados en los diferentes días en los cuales prestamos el servicio. Cada especialista tiene una ficha particular donde están sus datos almacenados y esa ficha es vinculada cuando entramos al sistema y el sistema detecta que ese usuario es un médico o un especialista que brinda consultas en nuestra atención primaria. En este caso, como vemos, acá tenemos lo que es el visor de agenda médica. Acá nos van a aparecer todas las personas que están agendadas. Cuando nosotros atendemos a un paciente, lo primero que hace el sistema es cambiar este estado y automáticamente le cambia a un estado que se llama entró, lo que significa que está siendo atendido por el especialista. Cuando este estado es cambiado de forma automática por el sistema, va a desaparecer de las personas que están en la recepción, que manejan la atención de los pacientes, de manera de que van a ir quedando única y exclusivamente o se van a ir visualizando solo los pacientes que están por atender. De esta manera va a ser mucho más sencillo realizar los diferentes llamados de las personas que van a ser próximamente atendidas. Acá vemos entonces que tenemos una cita. Voy a empezar a trabajar con una información que probablemente no sea médica. En este caso solo quiero explicar el funcionamiento, por lo cual si ven alguna información que digamos no es muy común o no tiene términos muy vinculados con la parte médica, bueno, simplemente es porque estamos haciendo una prueba. Vamos a presionar el botón de historia. De esta manera nos vamos a meter a la información médica de este paciente. Cada uno de los médicos que usan el sistema Urano van a tener una especie de estado o de lenguaje diferente. Cada vez que nosotros vamos a ir llenando información en nuestras historias, el sistema va a ir aprendiendo cuáles son los términos que comúnmente vamos a manejar. De esta manera, la próxima vez que usemos el sistema, esos términos ya van a estar almacenados y los vamos a poder llamar con cierta facilidad. Por eso es muy recomendable cuando estemos llenando la historia usar frases o palabras que sean muy comunes, que podamos reutilizar, de manera de que podamos fácilmente llenar una historia médica sin perder la atención del paciente que tenemos frente a nosotros. Es decir, si vamos a colocar un texto muy largo, tal vez sea más difícil reutilizarlo porque debe estar compuesto por muchas palabras y tal vez no todos los pacientes o no va a ser muy común que otro paciente maneje ese mismo conjunto de palabras, pero si utilizamos frases cortas, probablemente el sistema va a aprender con mucha facilidad sobre lo que más utilizamos y vamos a llenar muy rápidamente las historias. Por ejemplo, el motivo de la consulta yo puedo colocar acá que es un resfriado común. ¿Qué significa eso? Que la próxima vez que yo desee colocar resfriado común, yo puedo colocar RE, le doy hacia abajo, vamos a colocar RES
para que sea más fácil. Y el sistema me va a traer automáticamente resfriado común. Es una forma muy sencilla. De hecho, si desplegamos acá la lista de términos, vemos como él me va a traer todos los términos que empiezan con una R, una E y una S. De esta manera, pues rápidamente vamos a tener información que ir vinculando, porque no necesariamente tenemos que vincular frases muy largas. Yo puedo ir vinculando resfriado común y puedo colocar, por ejemplo, migraña como motivo de consulta, y ambos están relacionados con la misma fecha, lo que va a hacer que en los motivos de consulta ambas informaciones estén unidas. Ya vamos a visualizarlo como saldría en el informe. Podemos escribir la enfermedad actual. Yo voy en este caso a repetir el resfriado. Cada una de estas columnas, resfriado, cada una de estas columnas que estamos viendo son columnas que van a aprender por sí mismas. Los motivos de consulta, las enfermedades son terminologías diferentes, con lo cual cada una de ellas se va retroalimentando en la medida que vamos a ir ingresando información, con lo que significa que, claro, lo que está en motivos de consulta son motivos de consulta, no lo puedo ver en enfermedades, porque probablemente son términos totalmente diferentes. Ok, vamos a colocar acá antecedentes, vamos a colocar niega, en examen físico yo voy a colocar, se denota, vamos a colocar, se denota leve, inflamación en pulmones. Bueno, estoy colocando algo acá que probablemente no sea muy común, pero solo quiero dar un ejemplo. Yo puedo ir colocando diferentes terminologías, como les expliqué hace poco, de manera de ir descomponiendo las palabras que voy a utilizar dentro del examen físico. No necesariamente debo escribir una terminología excesivamente larga, por lo que les mencioné anteriormente, de que se me va a hacer más difícil reutilizarlas, ¿ok? Porque al ser muy largo, deben cumplirse pues todas esas palabras, todos esos términos en otro paciente para volverlo a reutilizar. Mientras que si son términos más cortos, probablemente sea más común y más fácil reutilizarlos. O sea, por ejemplo, se denota leve inflamación en pulmones, probablemente es un término que se puede usar más comúnmente. Vamos a colocar acá, ok, el examen físico, tensión normal, y ya con esto creo que podemos seguir adelante. Supongamos que le queremos enviar una solicitud de exámenes. Vamos a colocar acá que le vamos a mandar un perfil 20 y un rayos X de tórax. Como se dan cuenta, yo puedo ir acá clasificando los exámenes. Esto lo que me permite es tener un orden un poco más clarificado, incluso en la terminología y también desde el punto de vista de impresión. Es totalmente opcional, no necesariamente tengo que estar seleccionando, puedo escribirlo simplemente y ya quedan almacenados del mismo modo. La impresión diagnóstica, bueno, podemos colocar acá, se presenta resfriado con leves complicaciones. Ok, se presenta resfriado con leves complicaciones. Como se dan cuenta, si están escuchando el video, están escuchando mi teclado, se dan cuenta que yo presiono Enter, Enter. El Enter, Enter lo que hace es que me posesiono en el botón de agregar, que es este botón verde. Al presionar Enter, al estar acá, como se dan cuenta, este control crece con la finalidad de darme amplitud para poder escribir y poder visualizar en una línea todo lo que estoy escribiendo en caso que esté escribiendo un contenido muy largo. Cuando yo presiono Enter, ese control vuelve a su tamaño original y me posesiono directamente en el botón verde, que es el estándar para agregar información a la historia. Si deseo agregar información, le puedo dar Enter nuevamente o le puedo dar clic a este botón y la información se va a posesionar en la parte inferior. Si notamos que, por ejemplo, la información no se posesiona acá abajo, abajo de la información, abajo del campo, significa que no la he almacenado. Entonces tenemos que estar pendientes o de darle Enter, Enter, o de simplemente darle Enter y luego presionar el botón verde. En las indicaciones, supongamos que le vamos a mandar acetaminofén, vamos a mandarlo de 650 miligramos y
Cuando le doy Enter, en este caso no se posiciona en el botón verde porque debo escribir alguna indicación porque estamos en la parte del tratamiento. Entonces supongamos que es cada 8 horas por una semana. Ahora sí, al darle Enter, notamos que se va a escribir en el botón verde, le damos Enter y automáticamente ya se posiciona nuevamente para que yo siga colocando más tratamientos. Entonces le vamos a dar Enter, Enter para que se quite. Vamos a colocar acá si tiene alergias, ¿verdad? Si él nos indica que tiene alguna alergia. En este caso vamos a colocar niega. No hay ninguna alergia. Y acá colocamos lo que es la evolución o la conclusión, a la que así podemos escribir. Digamos que este sí es un texto que no aprende, porque aquí sí podemos escribir información un poco más larga, más extendida, es la conclusión de nuestra consulta, indistintamente cuál especialidad, ¿verdad?, estemos manejando. Acá vamos a colocar la información general de todo lo que consideramos importante mencionar. Entonces, este es un texto, como se dan cuenta, también crece muchísimo, pero es una información que no la puedo seleccionar con darle a la flecha hacia abajo, sino que simplemente es un texto libre. ¿Ok? Entonces acá podemos colocar: el paciente debe regresar en 3 semanas y se indica un reposo de 72 horas y se indica un reposo de 72 horas. Entonces vamos acá a darle Enter, almacenamos nuestra conclusión y tenemos una última herramienta que es un área que es totalmente también abierta, donde podemos escribir cualquier información que consideremos importante dentro de la consulta. Si el paciente nos trae, por ejemplo, unos exámenes y vemos algún valor que está alterado, que nos interesa guardar, simplemente acá lo podemos colocar como cualquier otra información, y es una información que podemos no colocar en los informes médicos, perdón, sino que simplemente la vamos a tener como una información valiosa que para la próxima consulta probablemente al verla nos va a llamar la atención de que tenemos que hacerle seguimiento a la misma. Por ejemplo, si este paciente tiene una hemoglobina, ¿verdad?, y noto que la hemoglobina está, por ejemplo, en 11, entonces acá yo la guardo y la próxima vez que este paciente venga voy a saber que tenía la hemoglobina en 11 en esta fecha que estoy haciendo este registro y que debo estar pendiente de ver cómo está esa hemoglobina. Así podemos colocar cualquier información que consideremos importante, cualquier actitud, lo que consideremos importante. Esta área es un área totalmente abierta, de hecho colocamos el nombre de lo que queremos guardar y luego colocamos la información. Entonces es totalmente abierta a lo que deseemos colocar allí. Y también aprende, ojo, en el caso de los datos, esa información siempre va a estar almacenada para poderla utilizar. Luego que hemos llenado toda la información de la historia, como notaron es bastante sencillo. El único consejo, como mencioné anteriormente, es usar frases no necesariamente muy cortas, pero sí que sean reutilizables. Frases que yo tomando 3, 4 frases sí, 4 frases que ya he guardado, pueda llenar otra historia de un paciente, no necesariamente con las mismas siempre, pero que siempre sean reutilizables. Se recomienda eso porque las frases que son muy extensas, probablemente, como indique, va a ser más difícil reutilizarlas porque tendrían que cumplirse todas esas condiciones que mencionan, por supuesto, esa frase para poderla reutilizar. Inmediatamente que llenamos una historia, ya podemos sacar todos los reportes que deseamos. Tenemos el primer botón, la primera impresora. Cuando nos paramos sobre ella dice imprimir informe de la consulta. Cuando le damos acá nos va a presentar las diferentes fechas donde podemos sacar un informe de este paciente. Por supuesto, en este caso voy a utilizar la fecha de hoy. Si tuviésemos otras consultas con este paciente, yo voy a poder ver el informe de una fecha anterior, imprimirlo o simplemente visualizarlo en pantalla para poder tener un refrescamiento de la información, aunque abajo, ¿verdad?, debajo de los campos donde llenamos la información, de igual manera nos van a aparecer los registros anteriores. Le damos acá a ver
y automáticamente acá vemos lo que es el informe. Acá me salió un modelo que estoy utilizando para hacer pruebas. ¿Qué significa eso? Hay diferentes tipos de modelos de informe, son totalmente configurables, totalmente adaptables a las necesidades del cliente. Vámonos a la parte de herramientas y vamos a configurar el informe médico. Entonces acá vamos a ver cómo configuramos ese informe médico que acabamos de ver. Acá presionamos, ¿verdad? La información o marcamos la información que deseamos que salga en dicho informe, si queremos que salga el motivo de la consulta, el antecedente, la enfermedad actual, el examen físico, los exámenes complementarios que estamos solicitando al paciente. Si tenemos algún resultado que queremos mostrar, normalmente esto se omite. Si queremos ingresar por supuesto la impresión diagnóstica, el tratamiento, las alergias, esta parte de datos varios, como les indiqué cuando les estaba explicando que es esta área que está acá, normalmente también se omite porque son informaciones más íntimas del especialista que desea mantener para evaluar en siguientes consultas. Y acá, por supuesto, la evolución o conclusión, que también es muy importante. Luego nos indica qué modelo de informe deseamos utilizar y vemos que hay muchos modelos y esto puede seguir creciendo porque simplemente podemos seleccionar un modelo y automáticamente es el modelo que todos los médicos van a utilizar dentro de nuestra atención primaria. Sin embargo, o nuestro consultorio, sin embargo, si tenemos un médico que debido a su especialidad o alguna situación necesita usar otro informe, se le puede reasignar un informe diferente de los que tienen los demás especialistas. Vamos a tomar, por ejemplo, el primer informe, informe médico 1, le doy guardar. Vamos a dejar este formulario por acá, a la mano, y vamos a nuevamente ver la información de este paciente. Entonces automáticamente, como vemos, cambia el diseño del informe con esa sencilla operación que hice. Y acá vemos que me muestra, ¿verdad?, los datos del paciente, toda la información relacionada con él, la fecha de la consulta, nos coloca acá el motivo, el antecedente, las alergias, la enfermedad actual, los datos del examen físico, solicitud de estudios e interconsulta, la impresión diagnóstica, tratamiento y la evolución. Si alguno de estos campos no es llenado, simplemente no va a salir. Sin embargo, sí es importante mencionar que se deben llenar una cantidad de campos para que el informe se pueda construir. O sea, no podemos, por ejemplo, solo llenar la observación y querer sacar un informe. Necesitamos llenar un poco más, por ejemplo, la impresión diagnóstica es importante, la enfermedad actual, así sea un control, es bueno colocar control sobre alguna patología y cualquier otra información que ustedes consideren necesaria, tal vez el examen físico. Acá va a aparecer información del especialista, el nombre, la especialidad, su teléfono, su cédula, su colegio médico y su ministerio, su código ministerio. Va a aparecer acá su nombre y el paciente. Acá firma el médico y esto es un reporte que ha sido validado por la mayoría de seguros actualmente en el país y no ha habido ningún tipo de problema con el modelo del informe. Sin embargo, como les mencioné, acá en este formulario podemos fácilmente, por ejemplo, cuando hace poco vimos el reporte, notamos que salía como a la mitad de la hoja, ¿verdad? Ese informe es de un cliente, valga la publicidad, y se utiliza con la finalidad de ahorrar papel. O sea, cuando trabajamos con una cantidad de pacientes sumamente amplia, este reporte pues, puede ser útil porque él lo que hace es que la información del paciente me la presenta de una manera que, vamos a ponerla un poco más grande, me la presenta de una manera que es media carta. Sin embargo, son totalmente válidos, también han sido utilizados para seguros y no han generado ningún tipo de inconvenientes. Es el mismo reporte, pero podemos aprovechar a tener dos reportes en una sola hoja y de esta manera lo que tenemos es un ahorro en la papelería. Nos quedamos nosotros, por ejemplo, con uno de estos informes y el paciente se puede llevar su informe. Es una manera sencilla pues, de ahorrar un poco de papel. Sin embargo, todo esto queda a criterio del usuario, tanto la construcción que va a tener dicho informe como el modelo del mismo es totalmente configurable, o sea que no está casado a un modelo de informe que tiene que ser ese modelo, no, ustedes pueden seleccionar el modelo que a ustedes más les convenga, el modelo que más se parezca a ustedes y por supuesto todos los informes pueden tener el logo que nuestros clientes utilicen.
De esa manera, pues por supuesto va a tener un aspecto mucho más atractivo. Entonces ya vemos cómo acá podemos nosotros, ¿verdad? Eh, Seleccionar el modelo de informe. Les mencioné que un médico puede tener un informe diferente. Vamos a ver dónde se puede colocar eso. Eso lo hacemos en la ficha de médicos. En la ficha de médicos seleccionamos cualquiera de los especialistas con los cuales estamos trabajando y podemos tomar, ¿verdad?, a ese médico y decirle que le vamos a personalizar el modelo del informe. De esta manera, automáticamente el sistema, cuando detecta que es este médico, no utiliza pues el reporte general, sino que le carga la información o el modelo que estamos acá seleccionando. Esta ficha de médico, valga la oportunidad, vamos a hablar un poco de ella. Acá va a estar la información de todos nuestros especialistas. Es sumamente importante que sea eh, totalmente llenada, que tenga toda la información, que tenga la fecha de nacimiento. Realmente, aunque es un dato que tal vez no salga en el informe, pues el sistema, cada vez que entramos, ¿verdad?, nos va a indicar acá quiénes son los cumpleañeros. ¿Quiénes son los cumpleañeros? En este caso, si tenemos cumpleañeros que son médicos, si tenemos cumpleañeros que son pacientes y si tenemos cumpleañeros que son trabajadores. Entonces es bien interesante porque podemos tener un detalle, ¿verdad?, con nuestros especialistas o con nuestros pacientes. Se puede acá presionar el botón de mail y automáticamente se envía un correo electrónico que ha sido previamente configurado con la felicitación a nuestros pacientes o nuestros especialistas. Sin embargo, toda la demás información, como su correo electrónico, es muy importante, por supuesto, para que se le pueda enviar la información por correo. Además de eso, las especialidades a las cuales este médico, ¿verdad?, va a atender es sumamente importante. ¿Por qué aparecen tres especialidades? Bueno, porque podemos tener algunos especialistas que puedan atender en más de una especialidad y además de eso, que esto tiene otras vinculaciones que en este caso no vamos a ver en el área de facturación y honorarios, ¿ok? Muy importante que se marquen los días en que este especialista va a atender, porque de esta manera el sistema va a detectar cuáles son los días que nuestro especialista trabaja y van a ser los días que va a abrir para agendarle citas. Si un día, por ejemplo, no está marcado, automáticamente ese día no se va a poder dar citas. Entonces el sistema simplemente no habilita al especialista ese día. Si este médico no trabaja los martes, por dar un ejemplo, yo desmarco el día martes y no va a haber manera de darle citas un día martes porque el sistema lo inhabilita. De esa manera evitamos errores. Acá entonces colocamos también, interesante, cada vez que vamos a colocar un día, si este especialista trabaja todos los días, acá también podemos dentro de cada día colocarle un horario y el cubículo o el consultorio donde se presta la consulta. Esto es muy importante porque nos permite saber dónde va a estar ubicado pues la atención de este médico, de manera de indicarle al paciente dónde debe dirigirse para ser atendido. Entonces acá es una información que cada día, ¿por qué cada día? Porque tal vez el día lunes atienden un cubículo, pero el día martes le toca otro. Entonces no hay ningún problema, cada día le podemos asignar, si atiende todos los días en el mismo cubículo, el mismo consultorio, bueno, se lo colocamos sin ningún problema, pero tenemos la ventaja de que si no es así, lo podemos cambiar para cada día. Perfecto. Entonces acá ya hemos visto cómo llenar la información de nuestros especialistas, ya hemos visto acá cómo sacar el informe, pero aún falta. Tenemos que presionar el segundo botón y acá nos va a mostrar lo que son los récipes con sus indicaciones. Acá del mismo modo podemos tener un logo, eso hace más atractivo este reporte, pero ya no necesitamos estar mandando a hacer los récipes y las indicaciones porque automáticamente ya van a salir impresas dentro del sistema Urano. Del mismo modo tenemos el tercer botón para lo que son las solicitudes de estudio. Acá podemos entonces ver cómo nos van a aparecer las solicitudes de estudios o interconsulta. Y del mismo modo podemos acá, si el paciente nos solicita, entonces acá le podemos dar una constancia. El mismo médico, hay dos modalidades, pues podemos dar una constancia desde el punto de vista de la recepción, una constancia que va desde nuestra atención primaria o consultorio hacia una institución de trabajo para que se haga constar que
trabajador vino a esta consulta, o la puede hacer directamente el médico y ya presenta una breve información médica y por supuesto en este caso la debe firmar el médico. ¿Qué significa eso? Que yo puedo dar acá, en este cuarto botón, la constancia al paciente, también puedo dar una constancia al familiar. Si viene acompañado de un familiar, simplemente le damos acá, entonces me dice, bueno, ha seleccionado que va a hacer una constancia al familiar, entonces es importante que ingrese la información. Entonces, ¿desea ingresar los datos? Yo le digo que sí. Entonces acá me dice que le indique la cédula. Vamos a colocar acá 123 456 00. Y me dice cuál es el nombre de este familiar. Y vamos a colocar acá Pedro Pérez. El famoso Pedro Pérez. Automáticamente vemos cómo sale una constancia a Pedro Pérez, que vino acompañando a Carlos Penso a la consulta. Entonces tenemos la facilidad, ¿verdad?, que vamos a poder sacar una constancia que va a ser para el paciente y una constancia que va a ser para el familiar o acompañante. Toda esta información, todos estos reportes son muy sencillos, tenemos una gran facilidad. Acá tenemos también para imprimir un reposo al paciente. Entonces vamos a ver acá, se me olvidó colocarle un valor importante que son los días. Entonces vamos a colocar que tiene 3 días de reposo. Le damos ver. Y acá me aparece un reposo, ¿verdad? Presenta resfriado con leves complicaciones. Entonces indica que tiene un reposo del 27 al 29/4. Con esta facilidad imprimimos el reposo de nuestro paciente. Entonces es bastante interesante como toda la información tenemos un gran valor agregado, cómo podemos utilizar nuestro sistema para que al llenar la información tenemos todos los reportes a la mano y no solamente los reportes que vamos a utilizar hoy, sino que en el futuro, cada vez que el paciente venga, toda esa información va a estar disponible y se puede reimprimir sin ningún tipo de problema. Además de eso, sabemos que el sistema está aprendiendo de nuestro lenguaje. Como les indiqué, si yo coloco acá, por ejemplo, cualquier información, coloco T, ya me aparece temblor. Si coloco TEN, me aparece tendencia. Si coloco TEN S, tensión normal. Vemos como el sistema va a aprender cada día más de lo que vamos a ir ingresando. Entonces llegará un momento que ya con 3-4 palabras, manteniendo nuestra atención con nuestro paciente, vamos a poder llenar nuestra historia sin ningún tipo de problema. O sea, llega un punto en que realmente no vamos a saber qué hacer con nuestra herramienta del sistema Urano. De esta manera entonces tenemos toda esta información a la mano. Ya vimos cómo podemos construir el informe. Quiero finalizar hablando un poco de lo que es el análisis médico especializado, que es una nueva herramienta que incorporamos a nuestro sistema. Esta herramienta lo que nos permite es hacer un análisis de todos los pacientes que hemos atendido, con las diferentes patologías, con los diferentes términos que podemos utilizar. Acá podemos, por ejemplo, filtrar por alergias, por enfermedades, por exámenes, por un examen físico, por un antecedente, por un tratamiento. Es algo que nos permite rápidamente hacer análisis de nuestros pacientes. Por ejemplo, yo puedo ver acá cuántos pacientes le he mandado acetaminofén, y simplemente le digo que quiero imprimir. Vamos a colocarlo sin ningún filtro, ¿verdad? Entonces va a imprimir todos los pacientes. Si yo quiero saber, analizar entre fechas, puedo colocar un periodo de los últimos 3 meses y lo va a hacer. En este caso lo voy a hacer general. Él me va a traer todos los pacientes. Bueno, solamente Carlos Penso está acá con acetaminofén. Vamos a colocar otro medicamento para probar. Vamos a colocar diclofenac y vamos a darle imprimir. No hay ninguno. Entonces, bueno, vamos a colocar acá, por ejemplo, ibuprofeno. De todas maneras, cualquier tipo de reporte va a estar ligado a las medicaciones que nosotros utilizamos. Dense cuenta como hay muchísima gente que se le manda ibuprofeno. Entonces, bueno, muchísimas personas. Y acá nos va a dar un detalle de toda esa cantidad de personas, ¿verdad? Que fueron pacientes con incidencia, son 70 pacientes.
Y acá vemos que los 70 tuvieron incidencia en tratamiento. Pero ¿por qué me lo hace de esta manera? Porque yo le puedo decir, yo quiero saber a cuántos pacientes le he mandado ibuprofeno, y del mismo modo le puedo decir que dentro de su impresión hablamos de los hombros. Entonces yo borro acá las observaciones, el sistema me va llenando las observaciones del informe conforme a los filtros. Yo puedo también escribir acá alguna información, pero si no, él me la va a llenar y automáticamente me va a mostrar las incidencias que están relacionadas con las impresiones diagnósticas, como vemos acá, y con los tratamientos. O sea, podemos ir viendo cuántas personas hemos visto, ¿verdad?, con esa impresión que está relacionada con hombros y cuántas con ese tratamiento. Entonces al final me va a indicar acá cuántas incidencias tenemos acá, por ejemplo, en las impresiones. Tenemos 116 impresiones diagnósticas que hablan de hombros y tenemos 70 tratamientos que en este caso hablan del ibuprofeno. Es una herramienta bien versátil, simplemente la podemos utilizar para hacer análisis entre fechas, como les indiqué. Yo le puedo colocar acá análisis entre fechas, le puedo decir que bueno, lo quiero hacer del primero vamos a colocarle de julio del 2022 a la fecha de hoy, y vamos a ver qué cantidad de información en este caso me va a imprimir. Wow, bajó muchísimo. Entonces solo tenemos a 4 pacientes con impresiones diagnósticas relacionadas con ese término de hombros, pero no tenemos ninguna incidencia con tratamiento de ibuprofeno. De esta manera, bueno, creo que ha sido una introducción bastante sencilla. Les pido disculpas si me alargo un poco en ella, pero es una herramienta que creo que les puede ser de gran utilidad para analizar pues cómo están esas incidencias, si quieren hacer algún tipo de estudio, algún tipo de reporte. Lo pueden hacer a través de esta herramienta que nos va a filtrar toda la información que vamos a agregar. De más está decirle que quedamos a la orden. Ya hemos visto entonces en este caso todo lo que está relacionado con la parte médica. Como un médico desde su visor de cita se va para la historia, llena su historia. Automáticamente se dan cuenta que ya no me aparece el paciente porque el paciente ya aparece que entró. Entonces ya se desaparece de la parte del visor de pacientes por atender, y fácilmente vamos a seguir atendiendo los que quedan pendientes. También tenemos la posibilidad en algunos casos de que algún médico pueda dar una cita. Sin embargo, no se estila mucho, pero también lo podemos hacer. Nos metemos acá a la parte de citas. Supongamos que le queremos dar una cita para la semana que viene a este paciente que estábamos atendiendo, que se llama Carlos Penso. Entonces, bueno, vamos a colocar, por ejemplo, que esa cita va a ser para el próximo jueves. Entonces nos vamos al próximo jueves, le damos acá nueva, colocamos la cédula del paciente, acá nos salen dos, vamos a y le colocamos que en este caso la cita va a ser para las 2 de la tarde. Guardamos esta información y listo, ya le hemos dado una cita a este paciente para el jueves a las 2 de la tarde. Acá la podemos confirmar, nos metemos acá en el día jueves y ya vemos que nos sale la cita para las 2 de la tarde para este paciente. Es simplemente una opción que está allí presente. Sin embargo, probablemente de esta área se encargue un poco más la persona que está en recepción o el asistente que tengamos en nuestro consultorio de manejar esa información. Bueno, quedamos a la orden para cualquier duda. Esperemos que este tutorial sea de gran utilidad para ustedes. Y bueno, no queda más que despedirnos y desearles un excelente día. Hasta luego.